El podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud, compaginándolo con vuestra profesión. Gustavo G. Díez nació en 1980 en Madrid. Montañero de corazón, se siente en casa cuando se encuentra entre Asturias y León. Es cofundador y director de Niracara, una sociedad científica afincada en Madrid, dedicada a la formación e investigación en ciencias cognitivas. Gustavo se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid en Física Teórica en 2004. En 2009 realizó un máster en Neurociencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y es actualmente doctorando en Medicina en el Departamento de Neurociencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo la titulación como instructor de Mindfulness en el centro de dicha disciplina de la Universidad de Massachusetts en 2012-2013 y realizó un máster en Inteligencia Artificial en 2016 en la Universidad Politécnica de Madrid. Es coordinador de MBSR de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del máster de Mindfulness en Contextos de Salud e Investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Simultanea su labor de director e instructor de programas basados en mindfulness para intervenir en la salud con su trabajo como investigador en Niracara Lab. Queridísimo Gustavo, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. A los escuchantes pedirles disculpas por esta voz que tengo un poco rara, que no es la mía, pero el invierno, o bueno, la primavera en este caso, está pasándome factura. Vamos a empezar con esta entrevista, que va a ser diferente a las demás porque le vamos a dar un punto científico a este podcast, que es inédito, por la persona que está con nosotros hoy. Y vamos a empezar la entrevista preguntando a Gustavo, ¿cómo un licenciado en física teórica acabó interesándose por la neurociencia? Hay muchas cosas que me ocurrieron. Bueno, una, intelectualmente, porque siempre me apasionó la pregunta de por qué la materia se convierte en vida en algún punto y por qué la vida también se convierte en mente. Esa gran pregunta ha estado siempre conmigo. Y por otro lado, una cosa mucho más pragmática. Yo tuve un proceso de transformación psicológica muy fuerte al principio de empezar la carrera. Y entonces me atrajo tanto la idea de intentar entender qué es lo que pasaba en el cerebro cuando alguien voluntariamente tenía la intención de cambiar. ¿Qué es esta máquina tan impresionante que tenemos dentro? Y digo máquina sabiendo que es un mal símbolo, que por la voluntad propia tiene capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces, después de acabar la carrera de física, pues enseguida empecé a estudiar neurociencia y bueno, desde entonces el cerebro, que es el objeto más complejo del universo, se ha convertido casi en un mito para mí, en el sentido de que me acompaña durante prácticamente todos los días y en el intento de entender un poquito más de qué es este misterio que tenemos. Te adentraste en este mundo porque en el año 98 estabas sufriendo una depresión, eras muy joven. ¿Qué te llevó a encontrarte en este estado? Bueno, yo creo que en realidad lo podría resumir como una crisis de sentido, Toñi. Creo que muchas de las depresiones vienen por algo así. En parte era porque en mi caso, no sé si es el caso de muchas personas, creo que sí, el propio sistema educativo, la sociedad, no cubría las expectativas de generar un sentido propio. Es decir,
en el instituto o en el colegio hubo pocos profesores que verdaderamente me enseñaran con pasión acerca de qué es el mundo y qué es el ser humano. También el hecho de entrar o sea, de crecer en una sociedad donde básicamente, bueno, pues lo único que parece importante es un proceso de industrialización del ser humano, ¿no? En el que, bueno, pues estudiamos para trabajar y trabajamos para producir. Grandes preguntas pues me martilleaban y eso hizo que, bueno, pues generara una crisis de sentido que me llevara a una depresión tan joven, incluso antes de los 18 años. Una crisis existencial, y tú encontraste en el budismo, en la meditación, otros valores diferentes a lo que la sociedad que tenemos actualmente, de la que hablas, la occidental, pues nos ofrecía, ¿no? Y entonces eso te dio un cambio enorme, ¿no? De 180 grados en la mentalidad, en la manera de ver la vida y de disfrutarla, ¿no? Y de tener pasión por ella. Entonces, me encantaría que tú me explicaras, porque de la mano de aquello vino el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Porque todos hablamos de él y yo creo que muy pocas personas sabemos realmente lo que es. Bueno, he de decir que no solamente en el budismo y en el yoga encontré una maravillosa manera de encontrarme a mí mismo, sino también a través de la filosofía occidental, ¿no? Tenemos grandísimos autores que también, creo yo, ayudan y mucho a encontrarse a uno mismo al final, ¿no? Mindfulness es un término que se tradujo de otro término que es mucho más antiguo, sati, y sati viene de una lengua que se llama el Pali. El Pali es una lengua, o era una lengua común en Asia, en la zona de Bihar, donde nació el Buda, y sati es un intento de describir una forma de atención especial. Una forma de atención que se caracteriza de dos formas. Una es consciente, es decir, tú normalmente tienes una forma de atender que es inconsciente. Por ejemplo, si vas por la calle y pasa delante de ti una persona muy atractiva, pues tu mirada se fija en esa persona, ¿no? Entonces, eso es un tipo de atención, por así decir, inconsciente, involuntaria. Pero también puedes focalizar la atención voluntariamente. Es cierto que la voluntad tiene un límite, en el sentido de que a lo mejor puedes enfocar la atención durante un tiempo, pero van a aparecer pensamientos que van a atraer tu atención y dejas de focalizarte en aquello que previamente estabas concentrada. Entonces, por un lado, mindfulness es una atención consciente y es una atención que además se puede entrenar. Y esto es algo esencial, muy sencillo de entender, pero esencial, porque el entrenamiento de la atención conlleva cambios cognitivos y emocionales muy fuertes. Y creo yo que, aunque es verdad que en nuestra tradición occidental hay muestras, por ejemplo, en la filosofía grecorromana, de que también se entrenaba la atención, ha sido particularmente en el budismo, donde se han encontrado textos muy antiguos, por ejemplo el Satipatthana Sutta, que ya en aquellos tiempos, estoy hablando de tiempos antes de Cristo, se hacía una descripción de cómo entrenar la atención y las consecuencias que tenía en la persona, sin utilizar el registro de aquella época, que básicamente era un registro mítico. Es decir, utilizando una especie de psicología o protopsicología para explicar el proceso. Entonces, mindfulness, por un lado, es esa atención consciente que se puede entrenar. Y por otro lado, también es una actitud en ese proceso de observación. Me explico. Si tú observas algo que es neutro, por ejemplo, para ti, emocionalmente, por ejemplo, no sé, un camino o el cielo, pues de alguna forma, bueno, lo puedes observar y más o menos puedes mantener la atención. Pero si es algo desagradable, un conflicto que tienes,
con una persona, por ejemplo, entonces el propio hecho de observar va a conllevar muchas reacciones internas. Por ejemplo, una reacción emocional de ira o una reacción emocional de tristeza o una forma de explicar esa situación muy autocentrada o cerrada sobre sí misma. La reacción genera una forma de mirar ese hecho que está acotada, cerrada y sesgada. Entonces, mindfulness también conlleva una manera de mirar que incluye la aceptación, la apertura a la experiencia. Y eso es un proceso. Porque al principio, cuando uno mira algo que, por ejemplo, le causa rechazo, automáticamente, bueno, pues aparece una percepción sesgada. Pero si uno persiste y va aceptando poco a poco esa situación, va metiéndose en esa situación, empieza a comprender de una manera mucho más amplia. Pero lo que ocurre normalmente es que, uno, no somos conscientes de nuestra atención, de dónde focalizamos la atención, sino que la atención más bien siempre está dispersa. Y dos, reaccionamos constantemente y ante lo desagradable escapamos. A tal punto de que ya después de muchos años de entrenar a muchas personas, puedo decir que hay muchas conductas que tenemos que son completamente evitativas. Hay personas que, por ejemplo, tienen o acarrean o sienten conflictos en su vida a tal punto de que no pueden parar ni un momento. Es decir, llegan un viernes a casa después de trabajar y ponen la televisión o intentan hacer planes o hacen cualquier cosa menos entrar en contacto con ese conflicto, ese clima interior o esa emocionalidad que tienen dentro, que nada más aparece pues antes de dormir o cuando uno despierta a las 3 de la mañana y no puede conciliar el sueño. Eso es mindfulness, es un entrenamiento por un lado, es un estado, es una forma de atención especial que conlleva el enfoque de la atención en algún punto de la experiencia y la apertura para poder profundizar en eso que uno está observando. Y eso me comentabas en charlas previas que tuvimos tú y yo, que también era una apertura a la experiencia, al mindfulness. Era una atención voluntaria, ¿no? Y una apertura a la experiencia. ¿Cómo lo descubriste, el mindfulness? Bueno, antes de ir a esa pregunta, una cosa que creo que es muy importante. Cuenta. Y es, para terminar de cerrar el círculo con mindfulness, pues que podríamos decir que una gran causa del malestar psicológico tiene que ver con lo contrario a la apertura a la experiencia, que es la evitación. Es decir, el hecho de evitar experiencias desagradables, por ejemplo, psicológicas, el hecho de no afrontar pues las experiencias afectivas que tenemos, el hecho, por ejemplo, que a muchos emprendedores les puede pasar de pues no encarar las situaciones o bien con sus partners o bien con sus miedos o con sus frustraciones y estar con ello, es decir, evitarlas o bien mediante el movimiento hacia adelante o bien mediante otras conductas a veces adictivas, ¿no? La evitación está, por ejemplo, detrás de una conducta adictiva en el sentido de que cuando algo te molesta internamente, pues intentas buscar cualquier conducta que te satisfaga, que te dé un puntito de placer. Por ejemplo, una sustancia o jugar a un videojuego, o ver noticias en un scroll de estos infinitos, en lo que se han convertido ahora los periódicos o cualquier cosa que de alguna forma te dé un placer inmediato, pero obviamente es un placer inmediato que a la larga pues no te adapta ni te hace comprenderte ni nada por el estilo. Entonces, creo que dando esa perspectiva de la apertura a la experiencia y su contraparte, que es la evitación de la experiencia, se entiende mejor de lo que estamos hablando. Y bueno, yo mindfulness lo descubrí porque forma parte muy esencial de prácticamente
pues un conjunto de prácticas de meditación que se realizan en tradiciones orientales como el yoga o el budismo. Me interesó muchísimo porque me parece que era un legado histórico que tenemos ahí, que todavía no está investigado y que nos puede dar mucha información, muchas respuestas acerca de la capacidad plástica que tiene el cerebro humano para cambiarse a sí mismo, que es algo impresionante. Entonces, mindfulness está dentro de cualquier forma de meditación, porque al final la meditación conlleva eso, una atención voluntaria y una apertura a la experiencia. Incluso en el libro de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones, que en realidad son reflexiones acerca de su propia vida, su propia existencia y de la ética, ¿no? Dentro del marco del estoicismo, no deja de ser también una mirada atenta hacia una realidad que es la suya y una apertura a la experiencia necesaria que es previa a todo conocimiento. Tú no puedes conocer algo si no lo observas el suficiente tiempo, con la suficiente delicadeza, cuidado y con la suficiente profundidad. Y para eso se necesita también apertura a la experiencia. Entonces, en cualquier práctica de meditación es necesario mindfulness. Por eso lo descubrí. Bueno, descubrí, o sea, es un secreto a gritos, ¿no? O sea, ya, pero descubriste para ti mismo. Eso que acabas de comentar tiene relación con esta pregunta siguiente. La relación entre el mindfulness y la plasticidad del cerebro que la acabas de mencionar. Cuéntanosla, Gustavo. Bueno, pues la plasticidad es un descubrimiento relativamente moderno acerca del cerebro y se puede explicar de muchas maneras. Quizás la más sencilla es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse a sí mismo y mejorar su función de acuerdo a la necesidad que tiene el individuo en el contexto, ¿vale? En su entorno. Vale. Entonces, esa es la plasticidad. ¿Qué relación tiene con mindfulness? Pues bien, esa plasticidad que he mencionado, pues verdaderamente puede darse en el ser humano, pero también en cualquier mamífero. Es decir, un lobo no deja de tener también mucha plasticidad cerebral que le hace adaptarse a su entorno. Pero en el caso del ser humano pasa algo extraordinario, y es que el ser humano es consciente de sí mismo, mucho más que el lobo, y además puede tener la voluntad de cambiar. Una persona, al fin y al cabo, cuando va a un psicoterapeuta, es porque tiene una voluntad de cambiar. Y cualquier cambio psicológico lleva asociado a un cambio físico, cerebral. Entonces, mindfulness es una manera de reorganizar las funciones cerebrales para adaptarte mejor al entorno. ¿De qué forma? Pues de muchas, ¿no? Por un lado, algo muy básico, el hecho de entrenar la atención te permite modular tu actividad simpática parasimpática. ¿Por qué? Porque si tú estás estresada hoy, normalmente no es porque tienes un depredador a tu lado. Bueno, en parte a veces sí. Pero, puede ser figurado. En sentido figurado puede ocurrir. Es fantásmico, en el sentido de que normalmente es más bien, en el caso del ser humano, algo subjetivo. O sea, nuestro estrés es subjetivo. No es como el estrés de las gacelas de Thompson en la sabana, sino es más bien subjetivo. Nosotros nos estresamos porque creemos que no vamos a llegar a fin de mes, porque creemos que el proyecto que tenemos en manos va a ir directamente al fracaso, porque creemos que nuestro hijo se va a convertir en un criminal, porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa realidad interna nos produce estrés. Y si te das cuenta, esa realidad interna está sostenida por algo y es por una atención involuntaria. Es decir, cuando tú estás pensando en todo eso, tu atención está focalizada en todo eso. Si tú eres capaz de regular tu atención,
es capaz de regular tu sistema nervioso y relajarte, por ejemplo, si quieres relajarte, o aumentar tu alerta si, por ejemplo, te quieres concentrar en una tarea, ¿no? Pero luego también conlleva regulación atencional, y esto es otra cosa también muy relacionada con la plasticidad. Hay varias formas de regulación emocional. La más descrita y conocida es una que llamamos top-down, que es muy fácil de entender. Y es, si ves un cerebro que está sometido por el estrés, vas a ver que toda la área prefrontal, que es el área que nos permite funciones ejecutivas, por ejemplo, pensar en el futuro, tomar decisiones, regular nuestras emociones y pensar lógicamente, todo esto está completamente inhibido y toma el mando, por ejemplo, una zona subcortical que se llama amígdala. La amígdala es una región cerebral, no confundir con las amígdalas de la garganta, que tiene forma de almendra, por eso se llama así, y que reacciona ante el miedo. Cuando tú sientes una amenaza, la amígdala se activa. Y cuando el estrés se apodera de ti, la amígdala secuestra el cerebro. Es decir, el secuestro amigdalino, que es una expresión que a veces se utiliza en neurociencia, es un cerebro que por el hecho de estar muy estresado inhibe todas sus funciones racionales porque no son necesarias para salir corriendo o luchar contra un depredador, y de esa manera a lo largo de nuestra evolución pues nos hemos adaptado. Pero como vivimos en un entorno que no es en el que hemos vivido durante los últimos 75.000 años, entonces ahora no es tan adaptativo. ¿Y qué ocurre con mindfulness? Pues bien, mindfulness lo que hace es generar mucha más actividad. Cuando tú estás practicando todos los días mindfulness, generas mucha actividad en algunas regiones del córtex prefrontal, por ejemplo, dorsolateral, y lo que a tal punto de que en el laboratorio se puede demostrar cómo esa región engrosa. De la misma forma que cuando tú estás haciendo pesas con el bíceps braquial, el músculo se vuelve más grande. Pues en el cerebro pasa lo mismo. Esa es la plasticidad cerebral. Lo único, como lo tenemos dentro de la cabeza, no nos damos ni cuenta. No lo vemos, claro. Pero no lo vemos, pero cambia constantemente. Y no solamente eso, sino que esa región empieza a conectarse con zonas más relacionadas con la emoción, como por ejemplo la amígdala, a tal punto de que esas personas llega un momento en que tienen más capacidad de regulación. En el momento que aparece una actividad amigdalina, al haber más conectividad y haber entrenado esa región específica del córtex prefrontal, tienen más capacidad de desarticular, de inhibir la actividad amigdalina y, por lo tanto, regular sus emociones. Eso es otra parte de la plasticidad de mindfulness muy, muy interesante, ¿no? Pero luego hay otras muchas. Por ejemplo, el aumento de la conciencia interoceptiva, la conciencia del cuerpo, porque, vamos a ver, es muy importante la conciencia del cuerpo. Al fin y al cabo, la habilidad de detectar en qué estado estás emocional está íntimamente ligada con la habilidad que tienes de detectar sensaciones corporales, porque las emociones no pasan en Dropbox ni en Google Drive, sino en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es también parte de uno de los efectos de practicar mindfulness. Por ejemplo, podría hablar un montón más, pero en eso se relaciona, digamos, la plasticidad y mindfulness, ¿no? Es inquietante y es alucinante también y maravilloso todo esto que estás contando. Ahora quiero que hablemos un poco de Nirakara. ¿Cómo fue el tránsito del mundo académico universitario al del emprendimiento? ¿Y por qué decidiste emprender, Gustavo? Bueno, vamos a ver, en el mundo del emprendimiento hay una cosa que es fantástica, que es el dinamismo y el hecho de construir una idea.
que uno tiene, que cree que es necesaria para la sociedad, ¿no? En el mundo universitario las cosas funcionan de una manera mucho más normada, ¿no? Es decir, las cosas son como son y tú te adaptas a eso, ¿no? Entonces, en aquel momento, cuando empezamos con el intento de investigar mindfulness, te estoy hablando, o sea, constituimos la empresa en el 2009, pero empezamos mucho antes con toda esta actividad, ¿no? Era impensable ni siquiera que nos dieran un proyecto de investigación para mindfulness porque era algo muy raro. O sea, y estoy hablando de hace nada, ¿no? Entonces era mucho más dinámico, hábil y posible iniciar un proyecto, digamos, privado para comenzar a dar pasos. Entonces se formó una alianza interna en el proyecto entre un intento de investigar y otro de formar a personas, tanto a personas, digamos, usuarios finales de todo tipo y condición, como también a profesionales de la salud, porque también mindfulness se aplica de muchas formas entre los profesionales de la salud. Entonces, esos dos mundos, entre la formación y la investigación, con mucho esfuerzo, porque es un proyecto muy quijotesco en este país, generar una empresa que además invierte fondos en investigación. O sea, prácticamente todo lo que ganamos en Niracara lo invertimos en investigación. Es una sociedad científica, no lo olvidemos. Sí. Y por eso sin tener ni idea de emprendimiento, sin tener ni idea de cómo formar una empresa. Yo venía de los mundos de Yupi, o sea, de la academia, de la intelectualidad, de física teórica, neurociencia, o sea, unas cosas muy abstractas que nada tienen que ver con cuentas de resultados o con cómo manejar un equipo, que es otra peli, ¿no? Y al final, bueno, pues a base de golpes y de prueba y error, pues hemos ido hacia adelante con mucho esfuerzo, pero también con mucha pasión. ¿Y cuál es la misión de Niracara? Pues hay muchas, pero quizás la más importante es una muy sencilla de entender. Y es intentar llevar prácticas, conocimiento a la sociedad, conocimiento y prácticas que son gratis además. Las formaciones las tenemos que cobrar porque si no, luego no tendríamos para otras cosas dentro de la empresa, pero gratis en el sentido de que una vez que las aprendes no hace falta pagar a nadie para hacerlas, porque creemos que con este tipo de programas podríamos cambiar la estadística de este país. La estadística de enfermedades mentales o trastornos mentales como la depresión, el estrés crónico, la ansiedad, no solamente por la prevención que suponen las prácticas de mindfulness, y estoy hablando asentado también en metaanálisis publicados de muchos estudios hasta la fecha. Ten en cuenta que se ha investigado, o sea, mucho más las prácticas de mindfulness que cualquier fármaco. Es decir, hay muchísima literatura científica. Cualquier persona que sepa buscar en repositorios científicos lo puede comprobar. Aunque es verdad que hay muchos estudios que carecen de una metodología adecuada, pero hay otros muchos que sí la tienen y luego también hay metaanálisis, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir, esa es la misión, el intento de que prácticas altamente escalables, prácticas que pueden ser aplicadas en la sociedad desde edades muy tempranas, puedan tener un impacto real en la gente y bajar la estadística. En este país es una brutalidad la cantidad de ansiolíticos que estamos consumiendo. Y hay que hacer algo. Es decir, se habla de salud mental, pero la salud mental no solo es una cuestión clínica. Obviamente lo clínico es súper importante y en la farmacología es muy importante, pero hay una cuestión de educación previa, una cuestión de prevención y una cuestión de desarrollo de las capacidades mentales. Por un lado, de la capacidad de regulación y también de generar contextos en el que las personas puedan, ¿cómo decir?,
desarrollarse personalmente, encontrarse a sí mismas, para no hacer lo que a mí me pasó y lo que a muchos niños o adolescentes les pasa, y es que llega la adolescencia y es una explosión de muchas cuestiones, entre las que también hay mucho sufrimiento psicológico. Entonces, es esa la misión, es una misión pequeñita, como puedes comprobar. Bueno, es tan grande como lo que es el concepto de la humanidad, vamos, me parece brutal. Una cosa que me encantó que me contaste es eso, justo, que quieres que Nirakara sea un rompimiento, ¿no?, con esta tendencia que es cada vez mayor a la medicación como solución al sufrimiento humano, como única solución. Me parece muy interesante. ¿Y cómo se trabaja en Nirakara? ¿Cuál es el trabajo que se realiza allí, Gustavo? Bueno, por un lado, primero decirte que he tenido una suerte extraordinaria, porque las personas que están formando parte del proyecto de Nirakara, como decirte, no solamente son grandes profesionales, sino son de este tipo de personas que querrías estar todo el rato con ellas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque hay muy buena gente. Y el trabajo se divide en 3 ámbitos, ¿vale? Hay como 3 grandes subproyectos dentro de Nirakara, ¿no? Al menos. Uno es el de la investigación, y en investigación pues están bastantes líneas. Hay una línea, por ejemplo, súper interesante que la lidera Naza Castellanos, que es interacción entre respiración y cerebro. Cómo diferentes parámetros de la respiración afectan la actividad cerebral, y para esto utilizamos magnetoencefalografía y otras técnicas para poder detectar patrones biológicos, ¿no? Hay otra línea de investigación ahora en la que investigamos cómo hay un cambio psicológico y epigenético, es decir, en la expresión del genoma, en una intervención intensiva de 3 días basada en mindfulness. Esto es también muy top en el sentido de la investigación, porque hasta la fecha pues, no ha habido grandes estudios que investiguen el cambio epigenético producido por los programas basados en mindfulness. Y luego hay otra parte mucho más aplicada a empresas, en la que utilizamos no solamente mindfulness, sino también en general formaciones en estilo de vida saludable, mostrando pues, todos los cambios que científicamente se han comprobado, fisiológicos y psicológicos, cómo dormir bien, cómo afecta al cerebro cierto tipo de alimentación, o cómo afecta también al cerebro el ejercicio físico, cómo hacer ejercicio físico para sentirse mejor. A tal punto, con esto hemos colaborado con mucha gente, por ejemplo, con un investigador de Manchester que es experto en hacer metaanálisis de esto, a tal punto de que él ha llegado a la conclusión de que la segregación por hacer deporte de factores neurotróficos en el cerebro, que son, o sea, es el contexto químico necesario que necesitamos para la plasticidad, se llama factor neurotrófico, es igual haciendo deporte, o se segrega lo mismo haciendo deporte que con antidepresivos, ¿no? Y en empresa lo que hacemos también es intentar medir el grado de bienestar psicológico, o todo lo contrario, malestar psicológico, y damos medios a la empresa, no solamente mediante formación o acompañamiento, sino también mediante consultoría, para generar empresas saludables y sostenibles psicológicamente. Porque nosotros creemos que la sostenibilidad también tiene que ser psicológica o humana. Hablamos de sostenibilidad en bosques, que es absolutamente necesario, obviamente, pero también psicológica, ¿no? Y luego otra parte, que es una formación, quizás por lo que más se conoce a Nirakara, formación a profesionales, formación al público general, en programas basados en mindfulness en general, y de estilo de vida también. Esos son como los 3 grandes frentes. Un trabajo fascinante. Ahora, Gustavo, vamos a hablar de por qué estamos tú y yo aquí hoy grabando este podcast, porque tenemos que comunicar algo muy importante, que es además
es el motivo por el que estamos aquí, como acabo de decir. Y es que Ancla y Niracara se han unido para poner en marcha un programa para emprendedores de alto impacto. ¿Cuál es el trabajo que estés realizando en Ancla? Háblame de este programa de MBSR que habéis diseñado para Ancla. ¿Cuál es el objetivo de la unión entre Ancla y Niracara? Bueno, es fascinante este proyecto. Viene de una conversación con Diego, ya de hace mucho tiempo, Diego Ballesteros, en la que llegamos a la conclusión de dos cosas. Una, es necesario entender de una manera objetiva, lo más profunda posible, a lo que se enfrentan psicológicamente los emprendedores cuando emprenden. Necesario entender también si hay aspectos, rasgos del emprendedor que le pueden hacer más susceptible de generar trastornos mentales en el proceso de emprendimiento. El proceso de emprendimiento es un proceso muy intenso a nivel psicológico, desde muchos puntos de vista. Uno, profesional; dos, familiar, es decir, todo se trastoca, tú lo sabes bien. Y también el propio, digamos, proceso interno psicológico de la persona, ¿no? Entonces, realizamos una revisión bibliográfica de lo que se había investigado hasta la fecha. Participaron muchas personas que se han unido a Ancla, todos emprendedores que han tenido en algún punto algún problema psicológico por el hecho de emprender. Y encontramos que, aunque hay investigación, todavía hay mucho camino por recorrer. Por poner como una especie de conclusión muy, muy sencilla de lo que hemos leído, parece que la persona que emprende tiene, por un lado, pues no tiene tanto miedo al peligro como otras personas, no se adelanta a la amenaza, por eso emprende. Por lo tanto, podría tener a lo mejor incluso más resiliencia, pero luego también tiene otros factores que le hacen más susceptible de debilidad. Por ejemplo, una mayor tendencia a basar su éxito en opiniones externas y también una tendencia a la sobreactividad, es decir, digamos, huir hacia adelante constantemente, ¿no? Entonces, por otro lado, el hecho de emprender es como iniciar una maratón de montaña, pero psicológicamente las personas no están preparadas, no tienen los conocimientos o habilidades suficientes como para iniciar tal epopeya. Es como si uno inicia una carrera de montaña, una maratón, 40 y tantos kilómetros, sin haber corrido apenas 2 kilómetros. Entonces, pues obviamente va a venir cansancio, lesiones y todo tipo de cuestiones. Entonces, es necesario que las personas sepan cómo regular sus ritmos en el día. Si uno está muy activo, es necesario tener otro momento de cool down para que puedas llegar a un estado basal. Es necesario saber cómo administrar su energía. Es necesario también cómo lidiar con la incertidumbre, cómo lidiar con los problemas económicos, problemas sociales, o sea, de relaciones que tenga con sus partners o con empleados o tal, o con inversores. Es decir, es necesario generar como un pool de herramientas que le hagan ser más resiliente y que su emprendimiento sea sostenible. Una persona cuando comienza a emprender cree que va a hacer un éxito a los 3 años y luego normalmente pues, duras más de 8 como mínimo. Y 8 años o 10 años no hay quien los aguante si estás en un estado, digamos, de hiperactividad constante, ¿no? Llega el estado de hiperactividad, lo puedes sostener durante un tiempo,
Pero de la misma forma que un corredor no puede estar todo el rato corriendo, sino tiene que tener periodos de descanso, el emprendedor tampoco, pero normalmente lo que nos encontramos es que el emprendedor está constantemente en eso, a tal punto de que deja de dormir adecuadamente. Entonces, la máquina se quema. ¿Y qué pasa? Que del estrés crónico pasa a la ansiedad y de la ansiedad a la depresión. Eso es un mecanismo, ¿vale? O hay muchas otras posibilidades. Pues bien, lo que intentamos en Ancla es investigar, intentar generar un contexto en el que podamos, en emprendedores de habla hispana, investigar pues, cuáles son los factores que pueden predecir una susceptibilidad a largo plazo, qué cosas son realmente las que se pueden entrenar, etc. Y luego, por otro lado, programas de intervención aplicados directamente a emprendedores que les puedan dar pues, todas estas herramientas de las que he hablado. Y eso es, digamos, la asociación entre Ancla y Niracara, pero yo me siento 100% parte de Ancla. Es verdad que vamos a traer todo el know-how de Niracara, pero el proyecto de Ancla es un proyecto con entidad por sí misma y que ojalá que tengamos el apoyo como para que esto siga hacia adelante con salud, porque creo que puede ayudar desde muchos puntos de vista. También teniendo en cuenta de que los emprendedores de hoy son las grandes empresas de mañana y las empresas de mañana son las que influyen en la sociedad enteramente. Y generan riqueza. Generan riqueza y también tendencia. Y eso es súper importante de entender. Podemos tener una influencia muy positiva. Este trabajo además está orientado a intentar fomentar la excelencia en el emprendimiento. Tú mismo me lo comentabas, y impactar en el propio performance del emprendimiento, que es algo también súper importante, súper interesante. ¿En qué consiste este programa piloto que se va a lanzar, Gustavo? Healthy Minds para emprendedores de alto impacto. ¿Cómo está estructurado? Pues mira, hemos iniciado, como bien dices, un primer piloto, ya 2 sesiones, lo acabamos de iniciar ahora. Entonces está estructurado de una manera que sea asequible para las personas que están participando a nivel de tiempo. Entonces, por un lado, hay una sesión semanal durante 10 semanas y por otro, hay una serie de recursos grabados en vídeo pues que conllevan, por un lado, pues, entrevistas con investigadores, muchos colegas nuestros que hablan de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores para mejorar el sueño? Con Joaquín Durán, que es uno de los grandes investigadores en este país de sueño. O, por ejemplo, ¿qué pasa en el cerebro cuando estoy estresado? Con Nazar. O entrevistas, vídeos que recapitulan información muy básica e importante para los emprendedores, y luego un plan de entrenamiento en mindfulness, habilidades cognitivas generalmente, y también consejos sobre estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, el programa está estructurado de tal manera que sea un entrenamiento. O sea, la diferencia entre entrenamiento y un programa es que el entrenamiento conlleva la repetición de ciertas prácticas y también, por así decir, la supervisión por parte de un entrenador de que de alguna forma esas prácticas están llevándose a cabo de forma regular, adecuada, y que hay un progreso, ¿no? Hay un acompañamiento. En ese sentido lo hacemos, ¿no? Y lo llamamos entrenamiento. Y el piloto también tiene la intención de evaluar los cambios antes y después. Entonces hemos utilizado instrumentos validados psicológicos para eso. Entonces las personas rellenan una serie de cuestionarios antes y después y durante el programa. Y entonces tendremos resultados en junio acerca de los cambios que han generado en este programa. Y eso es muy importante, porque la manera que tenemos en Ancla de evolucionar es una manera científica, en el sentido de que los resultados de junio nos van a hacer no solamente validar
si es que se valida el programa, sino también detectar aquel margen de mejora que pueda haber. Y eso llevado a cabo a lo largo de los años pues puede dar lugar a proyectos futuros que tengan un impacto y una escalabilidad muy grande, ¿no? Y es parte de todo este asunto. Qué ganas tan gigantes de conocer esos resultados. Estoy expectante. ¿En qué lo tenemos que publicar, ¿no? Lo tenemos que publicar y tenemos que hablar mucho de esto más adelante. ¿Por qué es tan importante para un emprendedor novel seguir este programa de entrenamiento diseñado por Ancla para Nirakara? Al revés, diseñado por Nirakara para Ancla. Pues mira, yo diría una cosa, yo me siento con la camiseta de Ancla, entonces está diseñado dentro de Ancla para Ancla mismo. Y porque yo soy parte de Ancla, ¿no? Y las personas que están dentro de Ancla pues están también, o sea, que venían de Nirakara pues también lo están, ¿no? Es importante, bueno, hemos hablado de muchas cosas por las que creo que es importante hacerlo ya, pero sobre todo lo puedo resumir en 2 cosas. 1, para no morir en el intento. Porque aunque un emprendedor tenga puesta la expectativa en que su felicidad y su bienestar está en el éxito de su empresa, es un gran error en general, porque eso es parte de la felicidad y otras muchas partes de la vida que dan felicidad, ¿no? Entonces, el tener ese equilibrio, aunque parezca que no, porque vivimos en una sociedad en la que nada más es esa imagen de emprendedor en la que está solamente basado en su trabajo es la que tiene éxito. Yo no creo que sea así, sino más bien es la persona que tiene cierto equilibrio la que realmente tiene un éxito en el futuro porque puede sostener el esfuerzo en el tiempo, ¿no? Y porque al final el cerebro necesita un equilibrio para tener mejores ideas, ¿no? Entonces, eso, para no morir en el intento, y 2, para desarrollarse psicológicamente, cerebralmente. Y esto es algo muy importante en el que ponemos mucho esfuerzo en la investigación y es, al final, ¿de dónde salen las ideas de futuro? Del coco, ¿no? ¿De dónde salen las ideas para adaptarte en cada momento del camino del emprendimiento del coco? ¿Dónde están las fortalezas para poder generar grupos cohesionados de trabajo tan importante en el proceso de entrenamiento en el cerebro? Entonces, ¿qué pasaría? O sea, ahora estamos yendo desnudos al emprendimiento en el sentido de que no nos hemos entrenado en nada y funciona. Tú imagínate si podemos desarrollar el cerebro en este sentido. ¿Qué puede pasar? Es ilimitado. Es que es fascinante. Una de las cosas que no hemos comentado, por ejemplo, es que el emprendedor, es algo que ha salido muy recurrentemente en los podcasts, el emprendedor se identifica con el propio proyecto. Entonces, si el proyecto no va bien, él no vale nada. Si el proyecto va bien, él es el crack. Entonces, disociar eso, ¿no? Es también algo muy, muy importante. Pues, querido Gustavo, hemos llegado sin darnos cuenta al final de esta entrevista. A mí se me ha pasado volando. Pero volando, ha sido una maravilla. Yo es que me estaría aquí hablando contigo 2 horas, pero es que si no el podcast se nos va de las manos. Muchas gracias por explicarnos tan bien y de forma tan clara todo el soporte basado en la evidencia científica que tiene Ancla gracias a Nirakara. Ha sido un placer escucharte y aprender de ti. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Mucha salud y mucha suerte. Gracias, igualmente. Hasta aquí el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado, por oírnos. En el próximo episodio volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio cuerpo-mente que contar. Seguidnos en nuestra web ancla.life y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.